Gracias, presidente, consejera. El motivo de la solicitud de esta comparecencia no es otro de que el Gobierno usted nos valore o nos diga cuál es la valoración sobre las conclusiones del informe que ha elaborado la Audiencia de Cuentas en referencia a la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma para el año 19. Yo quiero decir que difiero con el planteamiento hecho en la anterior comparecencia por el señor Estaleya sobre que este no es el momento de plantear esta comparecencia. Dese cuenta, señor Estaleya, de dos cuestiones. Una, que quedan 2 meses y medio para finalizar la legislatura, con lo cual creo que difícilmente veamos en comisión este informe antes de que se acabe esta legislatura. Y en segundo lugar, tanto en comisión como en el Pleno debatimos el informe con la Audiencia de Cuentas y yo creo que lo que interesa, o por lo menos en lo que a mi grupo le interesa en este momento, es saber qué es lo que opina al respecto el Gobierno de Canarias, la consejera de Hacienda. El informe contiene datos muy preocupantes. En resumen, lo que el informe dice es que el Gobierno de Canarias maquilla sus cuentas y que las cuentas de Canarias no son el fiel reflejo de la situación económica, financiera y del resultado de la ejecución del presupuesto canario. El informe dice cosas como que es falso porque está sesgado el dato positivo del remanente de tesorería, o lo que es lo mismo, no es cierto el famoso superávit del que tanto alarde hace el Gobierno de Canarias, porque lo que no cuenta el Gobierno de Canarias es que tiene muchísimas deudas que no cobra. El informe habla de 407 millones, pero realmente no me importa específicamente la cifra, en tanto en cuanto usted sabe que la propia Audiencia de Cuentas hace un par de años hizo un informe sobre los pendientes de cobro que determinaban que la bola cada vez era mayor. Y no solo además que no los cobra, sino que las sigue dando por cobrables, a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de que por lo menos tiempo ha tenido para dar por concluidos todos los procesos necesarios para declarar dichos créditos como incobrables, y sabe que no lo hace. Nos dice también que hay unos 400 millones de euros de subvenciones sin justificar, 167 de estos anteriores al 2012, es decir, con 5 o con más de 5 años de antigüedad, 400 millones de euros sin justificar y sin que se haya producido su reintegro a las arcas públicas. Nos dice además que el Gobierno dota una provisión para insolvencia por un importe anormalmente bajo, un 13,2 millones de euros, de una deuda de 407 millones de euros, es decir, tan solo un 3,2 del total. Pero, insisto, sin pensar o sin hablar de los 407 millones, la realidad es que la agencia tributaria hizo la recomendación o propuso que se diera o se dotara por insolvencia 112,3 millones de euros, cosa que la Consejería de Hacienda no tuvo en cuenta. Y a mí me gustaría que nos explicara el porqué de esta disparidad, porque es que, sinceramente, a nosotros nos cuesta mucho entenderla. Y otro dato que también llama la atención del análisis es la importante cantidad de facturas pendientes de pago a 31 de diciembre del 17. 1.000 millones de euros de facturas pendientes de pago, que no son pocas, pero además lo peor es que el importe de esas facturas pendientes de pago año a año se ha ido incrementando. Y usted sabe, consejera, que las cuentas anuales deben mostrar la imagen fiel de la situación financiera, del resultado económico, patrimonial y de la ejecución del presupuesto de esta comunidad. Y para ello es imprescindible, y así se exige legalmente, que la información que se suministre sea útil para tomar las decisiones oportunas. Y para que esto sea posible, la información que el Gobierno suministra debe ser como mínimo clara y como mínimo fiable. Y a nadie se le escapa que la información solo es clara cuando puede ser comprendida. Y la información de las cuentas, solo en el caso que nos ocupa, es comprendida por una minoría. Porque es que para el común de los mortales, la información económica, financiera y presupuestaria de esta comunidad autónoma es un auténtico galimatías. Y de la misma manera, la información tiene que ser fiable. Y solo es fiable cuando está libre de errores materiales y de sesgo. Y usted sabe perfectamente que la información tributaria de esta comunidad autónoma tiene muchísimos errores. Y como es obvio y lo hemos denunciado muchísimas veces en esta Cámara, los errores, que son desde hace mucho tiempo, siguen sin solucionarlo.
Consejera, yo que le digo que al final lo que se desprende del informe de la audiencia de cuentas, y además de mi experiencia durante 4 años en esta Cámara, es que si algo caracteriza la gestión económica de este Gobierno es... Un minuto, señora González. La opacidad, y además que cada vez que tanto el presidente del Gobierno como usted hacen alguna manifestación o declaración respecto a temas financieros, económicos o presupuestarios, pues la mayoría de las veces las manifestaciones son falsas. Y yo le pongo el caso, por ejemplo, del cierre anticipado del presupuesto del 16 o del incumplimiento de la regla de gasto también del 16. Y además, insisto, como dije antes, la cuestión que hay en la propia perversión del presupuesto, donde la mitad del presupuesto está en bolsas que ustedes manejan a su antojo, sin que nadie, ni antes, ni durante, ni después, sepamos lo que ha hecho con ella. Yo, consejera, sí quiero decirle que estamos a un paso de que finalice la legislatura y con ella es el mandato de este Gobierno. Y le pido que por una vez haga un ejercicio de responsabilidad y nos cuente de forma clara y fiable cuál es la realidad de la situación financiera, económica, patrimonial y presupuestaria de esta comunidad autónoma. Gracias. Muchas gracias, señora González. Turno de la señora consejera de Hacienda. Gracias, señor presidente. Gracias, señora González. Buenas tardes. Antes de entrar en la valoración, antes de entrar en la cuenta general, quiero reiterar el papel tan importante que desempeña la Audiencia de Cuentas de Canarias como órgano de control económico, control externo de la actividad económico-financiera del sector público, tanto a nivel autonómico como local. Nos une la vocación de servicio público y de defensa del interés general. Es un organismo clave dentro del sistema de control sobre uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad, como es la actividad económico-financiera pública y, en particular, el buen uso, como usted ha dicho, de los recursos públicos. Todavía nos queda mucho por andar para terminar de recuperar la confianza de la sociedad civil y del conjunto de la ciudadanía hacia las instituciones públicas y sus representantes. De ahí la importancia de la audiencia de cuentas, que debe trasladar a la población la importancia de su función y de las grandes ventajas que supone disponer de un organismo fuerte, ajeno a presiones o influencias externas que defienden los valores de la defensa del servicio público y del interés general. La labor de la audiencia de cuentas redunda en beneficio de todo el sistema democrático, que solo se puede recuperar a través del estricto cumplimiento de sus fines, de la máxima eficacia y eficiencia del uso de los fondos públicos, así como gracias al comportamiento ejemplar de sus máximos representantes y de todos sus integrantes. Gracias a la transparencia, la integridad, la honestidad, la diligencia y la experiencia y la eficacia de los profesionales, la audiencia ha conseguido convertirse a través de los años en un órgano de referencia en Canarias que contribuye a mejorar la gestión diaria de las entidades que integran el sector público canario. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma es el instrumento de difusión general de la gestión económico, financiera y presupuestaria de las entidades que componen el sector público autonómico. Su objetivo, a través de los estados e informes, es mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades que lo integran. La cuenta general debe ser presentada a la audiencia de cuentas antes del 30 de junio de cada año del siguiente ejercicio, al que corresponde, y así lo establece el artículo 122.1 de la Hacienda Pública, y así lo hizo nuestra intervención general antes del 30 de junio de 2018. Además, la información proporcionada debe presentarse de forma que pueda ser interpretada no solo por, como usted ha dicho, por lectores cualificados, sino también por los diferentes agentes económicos y sociales y, en última instancia, por la ciudadanía, que es, en última instancia, como digo, el destinatario de la misma. Por ello, no se limita a presentar aquellos estados obligatorios que por la norma vigente, sino que se completa con aquello que puede ayudar a su comprensión y siempre ha sido presidida por los principios de buena gestión. Asimismo, se trata de cumplir con el deber de divulgación de la actividad presupuestaria, financiera, patrimonial y de tesorería desarrollada en el sector público autonómico de Canarias, contribuyendo al cumplimiento de la Ley 12 de 2014 de transparencia y acceso a la información pública. Pues bien,
Una vez depositada en la Audiencia de Cuentas de Canarias, este organismo fiscalizador emitió el 6 de noviembre su proyecto de informe de fiscalización. Fue en ese momento cuando la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, remitió un documento de alegaciones de 40 páginas a la que se respondieron a las observaciones del funcionario auditor. En los términos generales, tengo que decir que la respuesta a las alegaciones que se elevan en el informe definitivo de la audiencia se limita, en alguna mayoría de los casos, a ratificarse en las observaciones. Sin embargo, esas alegaciones están ahí. En todo caso, entendemos que no corresponde a la Comunidad Autónoma hacer valoración de un informe que fue presentado el 18 de diciembre y que, en todo caso, corresponde que, en primer lugar, venga el presidente de la audiencia con su equipo a dar cuenta en la comisión. Nuestro informe de alegaciones comienza recordando que el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Audiencia de Cuentas de Canarias establece en el artículo 18 que en el ejercicio de las funciones de fiscalización, la función fiscalizadora, la Audiencia de Cuentas tiene que aplicar los principios y normas de auditoría del sector público. Se refiere en concreto a las normas técnicas ISAI ES 100 a la 400, aprobadas en la Conferencia de Presidentes de Órganos de Control Externo Autonómico, como los principios fundamentales que han de seguir todas las actuaciones fiscalizadoras que se inicien a partir del 1 de enero de 2015. Esas normas son las que citaba en mi intervención anterior, a las que hacen referencia a la independencia y a la ética del sujeto auditor. A partir de ahí, el documento de alegaciones pone de manifiestas algunas debilidades asociadas a la metodología del trabajo sobre la aplicación estricta del marco normativo. Esas alegaciones que han presidido también han sido remitidas por la intervención en general de la Comunidad Autónoma. Nos encontramos, por ejemplo, con algunos, señora González, que esas excepciones que se ponen de manifiesto en el informe no se utilizan de forma recurrente y, por lo tanto, no deberían corresponder. Por lo tanto, nosotros lo que nos corresponde en este momento es decir que el informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma es un informe completo que tiene que dar cuenta también el presidente de la Audiencia de Cuentas. Entendemos que esta comparecencia para hacer una valoración de la cuenta general, esa valoración ya ha sido hecha por el informe que hemos remitido de alegaciones, consta más de 40 páginas, más los anexos que se han remitido y, por lo tanto, esa es, en todo caso, la valoración que podemos hacer y corresponde, en su caso, al presidente en la comisión y reiterar que estamos a disposición de sus señorías para, en cualquier caso, aclarar algún extremo respecto a las alegaciones. Muchísimas gracias. Gracias, señora consejera. Gracias, presidente. Consejera, menos mal que lo que le pedí era que me hiciera una valoración. Por una vez, y dado que íbamos a acabar la legislatura y su mandato, pues de forma clara y fiable sobre cuál era la realidad de la situación financiera, económica, patrimonial y presupuestaria de esta comunidad autónoma. Porque es que no me ha contestado, no me ha dicho nada al respecto. Lo único que me ha contado es la historia de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que, como usted comprenderá, tan solo por el hecho que estuve 3 años allí, la conozco perfectamente, tanto su historia como sus competencias. A mí es que esto de verdad me parece alucinante. Es más, me parece una falta de respeto a todos los diputados de esta Cámara. O sea, yo le pregunto algo, usted me contesta lo que le da la realísima gana, yo vuelvo y el resto a preguntarle cosas y presupongo, visto lo visto, que va a ser exactamente lo mismo en la segunda intervención. Señor Ruano, yo no estoy evaluando los métodos que ha utilizado la Audiencia de Cuentas para su informe. Yo los doy por buenos, en principio. Lo que sí le digo, y como usted bien dice, porque lo conozco, porque soy una profesional en la materia, es que la Audiencia de Cuentas ya hizo un informe sobre los pendientes de pago y concluyó exactamente lo mismo que está concluyendo en este momento. El problema de que sean 407 o 348, desde luego, no es lo que me preocupa, y aquí ya lo he dicho en este momento, o sea, en mi primera intervención. Pero, además de ese tema, a lo que también me he referido y sigo refiriéndome es que la propia Agencia Tributaria Canaria es la que propuso que se dotara como provisión para insolvencia una cantidad que nada tiene que ver con los 13,2 millones de euros. Con lo cual, quiero dejarle claro
que no, ni estoy defendiendo el informe de la audiencia jueza, para eso no estoy yo, está el presidente, y en cualquiera de los casos es que existen antecedentes al respecto. Yo, como le dije, consejera, en mi primera intervención, la información debe ser fiable. Lo que usted nos cuenta debe tener, como mínimo, un poco de fiabilidad. Y lo que aparece en la cuenta debe tenerla. Y usted sabe que es que, de hecho, ni su propia consejería sabe si son ciertos o no los saldos deudores que figuran en la cuenta de rentas públicas, porque es que hay un problema, que no coinciden los derechos pendientes de cobro que se reflejan en el programa contable, en el CEFLOIC, con los datos de naturaleza tributaria que maneja la Agencia Tributaria Canaria, en el programa Magín. Con lo cual, dígame usted, después de eso, ¿cómo nos podemos fiar del resto de los datos? Además, también sabe usted, además esto de la intervención general, que aunque es un órgano de control interno, pero fruto de eso, ni siquiera de la audiencia de cuentas, que se ha puesto, ha sido la intervención general quien ha puesto de manifiesta la existencia en contabilidad de cantidades pendientes de cobro que han sido duplicadas, producto de las actualizaciones en aplazamientos o fraccionamientos de tributos, que las ha contabilizado dos veces, una parte por el total y otra parte por el fraccionamiento. Y no estamos hablando de cantidades pequeñas, estamos hablando de 33,7 millones de euros. A partir de ahí, le insisto, explíqueme usted cómo podemos fiarnos del resto de la información, si ni siquiera ustedes saben cuáles son los datos buenos. Y esto, consejero, entre otros, es lo que denota una absoluta incapacidad de gestión por parte de este Gobierno de los recursos que le han sido confiados por todos los canarios. Porque es que yo les recuerdo que los recursos que maneja el Gobierno de Canarias no son del Gobierno de Canarias, son de todos los canarios. Y son los canarios y las canarias quienes le han confiado a este Gobierno la gestión de esos recursos. Y además no solo manifiesta una absoluta incapacidad de gestión, sino una clarísima falta de transparencia en lo que la información económica, financiera, patrimonial, contable y presupuestaria se refiere. Y eso, además, a pesar de que al Gobierno se le llena, a este Gobierno, se le llena la boca diciendo que la Comunidad Autónoma de Canarias ha asumido la demanda de la ciudadanía que exige una mayor transparencia en las actuaciones de los poderes públicos. Pues en lo que usted compete, por favor, explíquenoslo, porque como ya le comenté en mi primera intervención, la información para que sea transparente tiene que ser clara, y esta no solo no es clara, sino que no hay quien entienda su significado. Muchos de los diputados y diputadas que componemos esta Cámara, por perfil académico, como es mi caso, o por experiencia profesional, como también es mi caso y el de muchos más, tenemos un conocimiento razonable de la actividad del Gobierno de Canarias y del entorno en el que opera, y sin embargo no hay forma de que consigamos averiguar cuál es la realidad. Y hacia eso le sumamos que cada vez que le preguntamos a usted o al presidente con referencia a estos temas, no nos dicen una verdad, que cada vez dan un dato distinto, que nos garantizan que no va a ocurrir cosas que luego se demuestra que sí ocurren, o nos cuentan historias a modo de justificación que nada tienen que ver con la realidad. Pues con todo esto tenemos ya el cóctel servido. Yo le voy a poner algún ejemplo, menos de los que me gustaría por razones de tiempo, y le hablo, por ejemplo, del cierre anticipado. Usted nos dijo que el cierre anticipado en el 16 se había producido porque ante el cierre del presupuesto del Gobierno de España, pues había posibilidad que dineros que nos debían no llegaron, cosa que sabe que no ocurrió, lo sabemos todos, y además que debido a la irresponsabilidad del consejero de Sanidad en aquel momento, pues los gastos en sanidad se habían desmadrado. Afirmaciones que nuevamente son faltas, que quedaron demostradas en el presupuesto del 16 y que la realidad determinó que no solo no hubo incremento del gasto en sanidad en el 16, sino que se redujo en 42,5 millones. Y un segundo ejemplo es el del incumplimiento de la regla de gasto en el 16. Tanto usted como el señor Clavijo nos dijeron que el incumplimiento de la regla de gasto en el 16 no iba a tener incidencia ni sobre el presupuesto del 17 ni sobre el presupuesto del 18, que iba a ser totalmente inocuo. Y nuevamente falsas las afirmaciones. Fue precisamente el incumplimiento de la regla de gasto en el 2016 el que impidió que Canarias pudiera incrementar su gasto computable en 2017 en un 2,1%, que era el autorizado por el Gobierno de España, pudiéndolo hacer tan solo en un 0,76%, lo que significó, para que nos entendamos todos, que Canarias
tuvo que dejar de gastar 340 millones de euros, que de no haber incumplido la regla de gasto lo hubiera podido destinar a incrementar el gasto en el 17, en sanidad, en educación, en vivienda o en dependencias, por poner ejemplos, porque son áreas en las que estamos a la cola en España, de todos los ratios en España. Y lo que sí salvó a los canarios, de esa mala gestión, además de esa falta de la realidad, faltar a la verdad de ustedes, fueron los recursos adicionales que recibió Canarias derivados de los acuerdos presupuestarios con el Gobierno del Estado y que ascendieron a 530 millones, porque si no, estaríamos muchísimo peor de lo que estaban. Faltan también las afirmaciones del presidente Clavijo cuando decía además que incumplió la regla de gasto pues porque no estaba dispuesto a tener superávit y que lo que hizo fue coger el dinero y todas las facturas que estaban en la gaveta, sacarlas y pagarlo. Falso también, porque usted sabe que la cuenta 409 del año 16 no solo no la vació, sino que la incrementó en 113 millones de euros, o sea, un 68%. Otro de los datos que recoge el informe de la Audiencia de Cuentas y que nos llamó la atención fue los pendientes de pago a 31 de diciembre del 17. Además, nos llamó la atención no solo el importe, sino que año a año iban cada vez subiendo. 2015, 758 millones de euros. 2017, 1.003 millones de euros. Y sí es cierto, cumplieron el periodo de medio de pago, pero sabe usted que la fórmula para determinar que se cumple el periodo de medio de pago es perversa, porque lo que hacen es pagar las facturas gordas, pero sin embargo las pequeñas las dejan ahí sin edie, y la realidad es que hay muchos proveedores en Canarias que tardan muchísimo tiempo en cobrar ese dinero. Por último, consejera, yo quiero hacer mención al contenido del informe de la Audiencia de Cuentas en referencia al FEDECAN. Le dijimos una y mil veces a este Gobierno que el FEDECAN no iba a solucionar nada, no ayudaba a variar la realidad canaria, no iba a mejorar la nefasta situación de los servicios básicos fundamentales, que para lo único que valía el FEDECAN era para comprar voluntades, que no eran plazas, parking, aceras, farolas y bordillos las necesidades más perentorias de los canarios. Pero ustedes, como si oyeran llover. Pues mira por dónde. No somos los diputados, no es mi grupo político Nueva Canaria los únicos que pensamos así. Es la propia Audiencia de Cuentas quien le aconseja que no continúe por esa senda, que los parkings, las aceras, las farolas y los bordillos los hagan los ayuntamientos y cabildos con su superávit, como inversiones financieramente sostenibles, y que el Gobierno se dedique a utilizar los recursos con los que cuenta a cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades, que no son ni la compra de voluntades, ni las farolas, las aceras, los parkings o los bordillos, que lo dedique a la educación, a la sanidad, a la acción social, a la construcción de viviendas públicas. Esas y no otras son sus... Gracias, señora González. Consumiste el minuto. Y a esas sí que, estando infrafinanciadas, debe destinar los 160 millones que ahora destinan al FEDECAN. En resumidas cuentas, señoría, la realidad es que este Gobierno, el actual Gobierno de Canarias, ha llevado a cabo la gestión económica, financiera y presupuestaria más nefasta de las llevadas a cabo en la historia democrática de Canarias. Y, señoría, con los datos de la Audiencia de Cuentas, de seguir así, de seguir permitiéndolo, más pronto que tarde la salud económico-financiera de nuestra comunidad podía estar en peligro. No olviden que la cuenta tiene que reflejar la imagen fiel y esta no lo refleja. Si se fija, la opinión del informe de la Audiencia de Cuentas no dice en ningún momento que la cuenta de la comunidad autónoma refleje esa imagen fiel. Y eso da mucho que decir. Gracias, señora González. Turno de la señora consejera de Hacienda.